Mi nombre es Miguel Villegas, os voy a presentar la propuesta de trabajo fin de máster que he titulado provisionalmente El espacio edificado en la sociedad de la información. El proyecto de investigación que voy a tratar de desarrollar durante este curso tiene un origen desde el encuentro entre una pulsión personal alrededor de la sociedad de la información y las tecnologías de comunicación y el encuentro con mi actividad profesional. Se desarrolla por afinidades tanto profesionales como personales dentro del grupo Ingente TP238 en la línea de investigación Nuevos Espacios Públicos, y en los últimos meses lo vengo desarrollando en su versión, o sea, en su vertiente más relacionada con la sociedad de la información en otra iniciativa empresarial paralela al estudio de arquitectura, que es la consultoría en identidad digital ANUDA. Dentro de los objetivos del trabajo, el primero es detectar de una forma ordenada las nuevas situaciones vitales que se relacionan con la sociedad de la información. Nos encontramos alrededor de esta idea con una práctica que voy a comentar también más adelante de la arquitectura en los últimos años, tendente a considerar la incorporación de las tecnologías como la superposición de un simple apósito sobre los soportes construidos. Desde la comprensión de estas situaciones, de estas nuevas situaciones vitales, pretendemos generar las condiciones de producción del proyecto arquitectónico desde una incardinación con este tipo de cultura contemporánea mucho más productiva, ¿no? Pretendemos que en la comprensión de estas situaciones podamos desligar a la capacidad intuitiva de los productores de arquitectura, desligarla del intento de comprensión de esta nueva realidad y poder cargarla más en la situación de creación. No pretendemos de ninguna forma generar una nueva ortodoxia, no estamos pretendiendo generar un diagnóstico de una situación que entendemos en constante cambio y evolución, sino, como digo, que es un término que voy a repetir muchísimo, generar la comprensión para poder abrir unas nuevas situaciones de trabajo, ¿no? Generar modelos abiertos o también los llamamos prototipos que nos permitan con la suficiente cantidad de indeterminación generar una aproximación a la sociedad de la información entendida como, no solo como tecnología, sino como situación vital de la contemporaneidad, generar una aproximación mucho más desprejuiciada y que no tenga que recurrir a cargas añadidas, a metáforas o a recursos que permitan una comprensión mediada. Para esto pretendemos desarrollar también, provocando el acercamiento entre la arquitectura y sus habitantes, pretendemos desarrollar lo que venimos a llamar, que no sabemos si es un término acertado, un lenguaje intermedio, ¿no? Esa estructura que nos permita generar una comunicación desde una disciplina que se ha hecho cada vez más independiente y más autárquica, y una sociedad que cada vez es más autónoma en sus propios mecanismos. Para el desarrollo del trabajo tenemos que plantear una serie de hipótesis que en principio vamos a aceptar como válidas, pero que durante el desarrollo del mismo y tras responder a una serie de preguntas que vais a ver que tienen una fuerte similitud con ellas, nos plantean una situación de partida, ¿no? La primera hipótesis es la existencia de la red y de lo digital como una capa complementaria a la realidad, ¿no? Desde prácticamente el principio de las tecnologías, de este tipo de tecnologías, se ha venido usando el término virtual, que pretendemos desterrar de esta situación, ¿no? Si nos remitimos a la red virtual, es lo que tiene potencia de ser. Nosotros entendemos que ahora mismo lo digital y todo el desarrollo de situaciones y de comunicación que existe en la red y alrededor de lo digital tiene ya una situación sensorial, una situación humana y una situación de esencia que le da un componente de realidad, ¿no? Ya lo virtual ha pasado de lo que tiene potencia de ser entendemos que a lo digital, y lo digital como una realidad ya de facto. De este modo, lo digital, o sea, la red tiene una clara influencia, y es uno de los primeros planteamientos que hacemos en la entrada del trabajo, en el ser contemporáneo, ¿no? Desde que
que tenemos la capacidad de conexión a la red, siempre que la escribimos con mayúscula, entendiendo como ese soporte de comunicación humana, tiene influencia hasta desarrollar un concepto que también sobre el que vamos a trabajar, que es el ser red. Tiene una influencia determinante en el comportamiento humano, en nuestras relaciones con el territorio y con el espacio y en nuestras relaciones con el otro. Nos planteamos también desde dos componentes fundamentales de la red, que es la ubicuidad y la capacidad de establecer comunicaciones de forma asíncrona. Nos planteamos la hipótesis de que el efecto de la red en lo social tiene la capacidad de generar cohesión social. Nos planteamos también, además de la red entendida como ese soporte de acontecimientos, nos planteamos una idea paralela, que es la existencia de lo que llamamos, o sea, lo que se llama, de hecho, sociedad-red, ¿no? Desde el planteamiento de lo incompatible entre lo social y el individuo, desde la disolución del individuo cuando pensamos en lo social, nos planteamos que la red podría, desde la propia ruptura de las limitaciones físicas por la ubicuidad y por la sincronía de los acontecimientos que en ellas se producen, permitir que la sociedad-red, que lo entendemos no como lo social en la red, sino como un organismo propio, se autoconstituya y no dependa de ciencias sociales o de terceros para generar su ser. En el ámbito de la arquitectura nos planteamos, en tanto que la red y la arquitectura, en una reducción que pretendemos construir, son soportes de acontecimiento y comunicación entre las personas, nos planteamos la hipótesis de que sea, o sea, de creer que es viable un ejercicio de simbiosis que supere la mera presencia simultánea de la red o de las tecnologías de comunicación sobre la arquitectura, ¿no? Que se llegue a una construcción de un tercero que supere la simbiosis, o sea, que supere la presencia simultánea y llegue a una operación de simbiosis productiva. La sexta hipótesis nos lo planteamos desde la construcción, o sea, desde el entendimiento de la arquitectura como alojamiento, o sea, como soporte de acontecimientos humanos, ¿no? Vamos a trabajar también sobre otro hecho, que es el intento de arrebatar a la arquitectura su papel significante, ¿no? Y traducir a la arquitectura, o sea, y movilizar a la arquitectura hacia un papel servil, sin componentes peyorativos, de entornos en los que ocurren acontecimientos, ¿no? En ese sentido, pretendemos, o sea, creemos que al tratar de eliminar la capacidad significante, desequilibraríamos la balanza a favor de los agentes responsables de los acontecimientos que ocurren dentro de la arquitectura, que son las personas. Dentro de otro planteamiento al que vamos a aludir más adelante, que es la aceleración improductiva, nos planteamos la producción de estos soportes, o sea, de la producción desde la arquitectura de estos soportes como un medio de control de esta aceleración, ¿no? Pretendemos que la asunción de la capacidad de soporte de acontecimientos, de no interpretación de la realidad, que entendemos que se hace de hecho transponerla al campo del arte, pretendemos hacer que la arquitectura se entienda como un soporte para desvelar la realidad, no interpretarla, y en el mero hecho de desvelarla permitir que la interpretación de la realidad, o sea, la comprensión y la interpretación de la realidad caiga en el lado de las personas y no en los productores de arquitectura. Desde estas hipótesis y como una continuación del trabajo surgen una serie de preguntas que no en sí pretendemos no contestar y no dar unas afirmaciones categóricas, sino permitir que el trabajo sobre estas preguntas nos ayude a desarrollar la metodología de activos, ¿no? Entendemos que nos preguntamos si la sociedad-red es una construcción, o sea, es una autoconstrucción, ¿no? Es decir, como mencionábamos antes, la disolución de la incompatibilidad entre individuo y sociedad permita que una serie de agentes distribuidos en la red se autoconstituyan
como sociedad-red. Ya no sea simplemente la acción social dentro de la red, sino que haya un cuerpo de agentes que tengan conciencia de su potencial operativo. Tenemos aquí una dificultad que sería diferenciarla entre comunidad y colectivo. Aunque nos lo planteamos como hipótesis de partida, incluso como objetivo, nos seguimos preguntando si puede y debe la arquitectura constituirse como soporte, relegarse a ese papel servil. Porque ese papel servil y esa eliminación de la capacidad significante haría que entráramos en una falta o un despego de la capacidad constructora de la contemporaneidad que tiene la arquitectura en tanto que actividad humana, ¿no? Podemos estar generando así una posición pasiva que elimine de cierta forma las capacidades de la arquitectura si es que ésta las tiene. En paralelo nos planteamos si podemos, nos planteamos como una pregunta todavía sin contestar, si podemos de hecho eliminar las capacidades la capacidad significante de la arquitectura, porque en el mero hecho de esa intención entramos en un bucle paradójico de que si consiguiéramos eliminar la capacidad significante de la arquitectura, el mero hecho de esa intencionalidad durante su producción volvería a otorgarle significado al producto arquitectónico, ¿no? Y otra pregunta que nos planteamos, y tenemos que establecer una fuerte distancia en la condición de arquitecto para conseguir responderla, es si tiene la arquitectura capacidad de influencia en el habitar y en el ser contemporáneo, ¿no? La pregunta la hacemos desde la distancia que mencionábamos antes que se produce entre la disciplina de la arquitectura y las personas para las que se produce, ¿no? Pretendemos preguntarnos, pretendemos encontrar cadenas causales entre la arquitectura y acontecimientos de la contemporaneidad o por el contrario, plantearnos que la arquitectura definitivamente es una disciplina autárquica que sigue funcionando pese a la desconexión con su contexto. Otro planteamiento alrededor del concepto de la sociedad-red es intentar dilucidar si nos encontramos en una sociedad todavía embrionaria que depende todavía de un desarrollo de nuevas tecnologías más allá de las que ya tenemos, que tienen un importante desarrollo, o por la asunción, o que está en estado embrionario porque no hay todavía una suficiente asunción de sus potencias por parte de las personas, o si por el contrario este constructo artificial de la sociedad-red simplemente es ya un acontecimiento con la suficiente solidez, pero que no ha despertado todavía, teniendo su potencia, no ha llegado a desarrollar su capacidad de acción por falta de ocasión. Nos planteamos también si tiene lo digital esa capacidad efectiva de construcción de sociedad, ¿no? Volviendo a la ruptura con lo físico en base a la ubicuidad y a la temporalidad, ¿no? Nos preguntamos si podemos solventar los problemas de interacción humana directa y ayudar a consolidar lo social. Para intentar construir un soporte conceptual alrededor de todas estas hipótesis y preguntas, intentamos construir una base de ideas ya desarrolladas, ¿no? Es decir, intentaremos en un primer momento trabajar con la economía del conocimiento, entender los factores que han posibilitado, factores tecnológicos y sociales que han posibilitado esa situación de contemporaneidad. Intentaremos desarrollar también dentro del proceso de investigación el proceso evolutivo que nos puede llevar a entender la situación actual, llegando desde el capitalismo mercantil, pasando, con su transformación al capitalismo industrial y ahora mismo con la situación de capitalismo cognitivo, y frente al capitalismo cognitivo como situación que podemos plantearnos contemporánea, intentar entender la situación de polarizaciones, tanto la situación de apropiación del conocimiento como bien de consumo y bien que tiene que ser controlado, manipulado y rentabilizado por el capital, y la situación polar a esta y opuesta que se está dando, en la que como línea de pensamiento, en la que se demanda la libertad total del conocimiento.
Planteamos el trabajo sobre la aceleración improductiva como línea de pensamiento sociopolítico que nos establece la necesidad y fuerza a las personas a la continua producción por producción y al progreso por el mero hecho de la capacidad de progreso, de esa posibilidad, ¿no? Y frente a esta aceleración improductiva, como herramienta de dinamización económica, nos planteamos el análisis de esta situación dentro de sus riesgos y las posibilidades de acción que esto nos permite, ¿no? Y llegamos a especular, que todavía no lo hemos construido siquiera como hipótesis, la posibilidad de un concepto opuesto, o sea, de dos conceptos opuestos que serían la aceleración productiva o incluso la deceleración productiva. Planteamos también contextualizar y entender cómo y por qué se produce la distancia entre la arquitectura y las personas, ¿no? Cómo se construyen estas barreras en la comunicación que ahora mismo son o no son evidentes, aunque sea por pura intuición, y por qué la autodefensa de una profesión que entendemos ahora mismo desorientada se ha producido de esta forma tan torpe. Pretendemos también situar las relaciones y reacciones de la arquitectura contemporánea a la tecnología, ¿no? Entender por qué se ha producido desde muchísimas prácticas profesionales una enorme fascinación de los arquitectos y de la disciplina hacia la tecnología entendiendo tecnologías de la información y la comunicación, y entender las implicaciones que esto tiene por llevar la arquitectura a la entrada en los ciclos de obsolescencia, ¿no? Obsolescencia tecnológica, incluso podríamos estar hablando de obsolescencia programada, ¿no? Y una de las dificultades que nos encontramos en la unión de estos dos campos de trabajo es la enorme velocidad que tienen ambas disciplinas, la disciplina tecnológica en todas sus vertientes y la arquitectura, ¿no? La enorme velocidad de producción que hay entre ellas. O sea, la enorme diferencia de velocidad de producción, perdón. Pretendemos situar y contextualizar lo que planteamos como hipótesis, que entendemos que tiene ejemplos ya evidentes, de la arquitectura como soporte de acontecimientos, ¿no? Entender que la arquitectura silenciosa, la arquitectura en la que la significación es capaz de quedarse en un plano muy latente, tiene una enorme capacidad de catalizar acontecimientos humanos, ¿no? Y también queremos apoyarla con otro planteamiento que entendemos necesario dentro de nuestra situación contemporánea, que es la necesidad de silencio significante como contraposición y ayuda a la sobreabundancia de información y de ruido. En un planteamiento metodológico que nos permita darle coherencia a la línea de pensamiento que entendemos un poco dispersa. Entendemos que la primera aproximación será entender la situación alrededor de la realidad digital y la red, ¿no? La realidad desde lo perceptivo y lo espacial, la realidad digital, conceptualizando qué es la realidad digital en esta situación ahora mismo, pero de una forma abierta, y estableciendo sus relaciones con la realidad como completa, ¿no? Y entender, por último, en este campo, la red como un entorno de construcción y de desarrollo de lo digital. Frente a lo social y lo individual, pretendemos entender el componente de lo social en nuestra situación contemporánea, y la individualidad en la red y el desarrollo de las identidades digitales, ¿no? Y de ahí pasar a lo social en la red, entendiendo como que lo social en la red tiene que ser forzosamente interacción de las identidades digitales. Planteamos también situar dentro del contenido como un punto importante la convivencia alrededor de la brecha digital, entendiendo que la brecha digital es ubicua, no es un factor que dependa ni de localización geográfica ni de diferencias generacionales, sino que es un problema de competencias y de uso. En cuanto a las consideraciones espaciales de la sociedad de la información, queremos entender las implicaciones y relaciones entre el espacio físico y el digital
dentro de la situación de la sociedad de la información, ¿no? Entendemos que otro de los problemas generados por la fascinación tecnológica y por las tecnologías de la información es confundir el medio con la finalidad, ¿no? Estamos en un estado todavía de descubrimiento que hace que muchos de los trabajos que se estén desarrollando pierdan objetivos por la fascinación con las posibilidades de las herramientas, ¿no? Pretendemos buscar una vía de salida a ese problema de fascinación. Y para establecer una relación operativa, ¿no? Implicándola dentro de la producción espacial, pretendemos construir dentro de esta, y hacemos referencia a los primeros objetivos del trabajo, la construcción de preceptos operativos para poder establecer la relación entre el espacio físico edificado y la sociedad de la información. Necesitaremos el desarrollo de un glosario de términos, el análisis de toda una serie de casos específicos en los que pretendemos hacer una transposición a lo espacial, pero estamos hablando de casos específicos alrededor de la sociedad de la información y las implicaciones de la contemporaneidad, y haremos también un inventario de proyectos con un catálogo de arquitecturas que evidencien estas relaciones entre el espacio construido y la sociedad de la información. Y el planteamiento de la bibliografía es bastante amplia, todavía está sin cribar, prácticamente sin acceder a ella, pero por dirección de los tutores del trabajo se estructura en bloques de bibliografía básica, sociedad de la información, alrededor de la comprensión del concepto capitalismo cognitivo, que pese a leves intuiciones que he tenido, es un concepto nuevo para mí dentro de la investigación. Y después toda una serie de artículos de referencia.